Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La izquierda da la sorpresa en Perú. Con más del 90% de los votos escrutados de las elecciones presidenciales del domingo, el izquierdista Roberto Sánchez pasa del sexto al segundo lugar en 3 días de conteo. De continuar la tendencia, iría a la segunda vuelta con la derechista Keiko Fujimori. No cesan y al contrario se intensifican los ataques de Israel contra Líbano. Pese a las conversaciones directas de este martes en Washington, el ejército de Tel Aviv continúa su ofensiva sobre todo en el sur libanés. Hoy un misil alcanzó un vehículo cerca de Beirut. China y Rusia unen fuerzas mientras la guerra en Medio Oriente golpea la economía mundial. De visita en Beijing, el canciller ruso Sergei Lavrov aseguró que Moscú podría ayudar al gigante asiático con recursos energéticos al tiempo que continúa el bloqueo del estrecho de Hormuz. Iniciamos en Perú, que este miércoles amanece con una sorpresa. El izquierdista Roberto Sánchez se cuela hasta el momento en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Con más del 90% de los votos escrutados, pasó de un lejano sexto lugar a la segunda posición. Y de continuar la tendencia, el próximo 7 de junio se medirá en las urnas con la candidata de derecha Keiko Fujimori. Por detrás de él se coloca Rafael López Aliaga, que tras conocer este giro, acusó de sabotaje y de destrozo electoral. Para ampliar sobre este avance de Roberto Sánchez, previamente conectamos con nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías. Existen en realidad 3 lecturas. Esto quiere decir que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez van a una segunda vuelta porque solamente le quedan a la Oficina Nacional de Procesos Electorales alrededor del 10% de actas por contabilizar, y justamente esas actas provienen del sur del Perú y otras zonas rurales donde Sánchez cuenta con amplio apoyo. En segundo lugar, las compañías encuestadoras no habrían llegado al llamado Perú Profundo para preguntar a la población qué es lo que piensan de estos comicios, cuáles son sus necesidades y, lo más importante, por qué candidato piensan votar. Es ese bolsón de votos de zonas del sur de Perú y otras regiones rurales que le están diciendo a la derecha peruana y a las autoridades actuales de este país que quieren un cambio en el sistema de gobierno, un cambio en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Y por último, se está repitiendo el escenario del año 2021. Tenemos a una Keiko Fujimori enfrentada en segunda vuelta a un candidato de izquierda. Aparentemente, Keiko Fujimori tendría cómodas posibilidades para vencer y obtener el triunfo en este cuarto intento por llegar al poder. Pero existe un pequeño detalle. Fujimori cuenta con una mochila pesada en la cual se encuentran el pasado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, que fue condenado por la justicia de este país por graves violaciones a los derechos humanos, así como delitos de corrupción. Además, en esa mochila, señalan los analistas, también están presentes las acusaciones que la Fiscalía hizo contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos. Y por si esto no fuese suficiente, miles de peruanos acusan a Keiko Fujimori de ser la culpable de todos estos años de crisis política que ha venido padeciendo el país, porque acusan a su partido Fuerza Popular junto a otras agrupaciones de derecha de dirigir el Congreso para nombrar y destituir presidentes debido a intereses particulares que ellos defienden. Seguimos en la región latinoamericana. John Barrett fue designado por Estados Unidos como nuevo encargado de negocios para Venezuela. El actual encargado de negocios en Guatemala reemplazará a Laura Dogu, que fue nombrada por la Casa Blanca apenas en enero. La llegada de Barrett a Caracas ocurre después de que en marzo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acordara en marzo con la administración Trump el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y la posterior reapertura de su embajada en la capital venezolana. Ahora hablamos de la guerra en Medio Oriente. El ejército israelí anunció que atacó en las últimas 24 horas 200 objetivos del grupo chií Hezbollah y emitió nuevas órdenes de evacuación para el sur libanés. Desde el pasado 2 de marzo, Tel Aviv ha intensificado su ofensiva y matado a más de 2.000 personas y obligado a desplazarse a más de 1 millón en Líbano. Es así que el país se ve sumido en profundas crisis humanitaria y sanitaria. Ampliamos a continuación. Mientras continúan los ataques, el sur del Líbano está sufriendo lo peor de la violencia.
El miércoles por la mañana, los ataques israelíes alcanzaron un vehículo a 20 kilómetros al sur de Beirut. El fuego de Israel en todo el sur está dejando tras de sí una destrucción total, arrasando hogares y matando a niños. Jawad Jones, de 11 años, y sus primos estaban jugando al fútbol en un terreno cercano a sus casas cuando un ataque israelí les alcanzó, matándolo a él y a su primo. Varios niños más resultaron heridos. Esto es muy duro para mí. Mi hijo solo estaba afuera jugando. ¿Cómo es posible que ya no esté aquí? Ya no puedo verlo, no puedo mirar sus hermosos ojos, no tengo palabras. Jawad y su primo se encuentran entre las más de 2.100 personas que han perdido la vida a causa de los ataques israelíes en 6 semanas, 168 de las cuales eran niños. El doctor Ghassan Abu Sittah, cirujano reconstructivo, dirige una iniciativa dedicada al tratamiento de algunos de los niños con heridas de guerra más graves. En esta guerra, Israel está atacando directamente los hogares de la gente, por lo que estamos atendiendo muchas lesiones por metralla, muchas heridas directas por explosiones, escombros, niños aplastados bajo los escombros de sus propias casas. El ejército israelí no ha negado que haya habido niños muertos en estos ataques aéreos, pero insiste en que sus objetivos son presuntas instalaciones y militantes de Hezbollah. Y mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que la guerra iniciada el 28 de febrero contra Irán podría terminar pronto, el ejército iraní lanza más bien advertencias. Advierte que obstruirá el comercio en el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo y el Mar de Omán si la Unión Americana continúa el bloqueo en el Estrecho de Hormuz iniciado el lunes. Por su parte, Pakistán se dice confiado en que los diálogos entre Washington y Teherán se reanuden a más tardar este viernes. Aquí los detalles. ¿Esta guerra ha terminado? Creo que está cerca de terminar. Sí, quiero decir, lo veo muy cerca de terminar. Un tono optimista del presidente de Estados Unidos mientras sigue vigente el alto al fuego con Irán. Si bien la República Islámica ha permanecido hermética mientras se llevan a cabo las conversaciones a través de canales indirectos para la próxima ronda de discusiones, la Casa Blanca sigue asegurando que garantizará que Teherán nunca obtenga un arma nuclear. En este momento el alto el fuego se mantiene y lo que se está viendo es que el presidente no quiere hacer un pequeño acuerdo, quiere hacer el gran acuerdo, y lo que básicamente le está ofreciendo a Irán es muy simple y francamente es algo que ningún presidente, creo, ha tenido la capacidad de ofrecer. Dijo que si están dispuestos a actuar como un país normal, estamos dispuestos a tratarlos económicamente como un país normal. A su vez, Washington persiste con su bloqueo del Estrecho de Hormuz para presionar a la República Islámica. El ejército estadounidense dice que ha detenido por completo el comercio que entra y sale de Irán vía marítima. Mientras tanto, Pakistán, que está mediando en las conversaciones, dice que se están logrando avances para cerrar las brechas existentes. Sin embargo, la continua operación militar de Israel en Líbano podría complicar su adhesión a un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Y en más noticias de Medio Oriente, este miércoles se llevó a cabo el funeral en la Franja de Gaza de varias personas que murieron por nuevos ataques israelíes. Pese a haber alcanzado un alto el fuego con Israel, el Ministerio de Salud gazatí contabiliza que desde la firma de la tregua más de 700 palestinos han muerto por las embestidas israelíes. La historia es de Hugo Caro Jiménez. En el norte de la Franja de Gaza, los palestinos vuelven a sufrir las consecuencias del fuego israelí. Un nuevo ataque de Israel mató a por lo menos 5 personas e hirió a varias más el martes en el oeste de la ciudad de Gaza, en el campamento de Beach, de acuerdo a las autoridades sanitarias del destruido enclave. Este miércoles, durante el funeral de las víctimas mortales, los palestinos pidieron que se les respete su derecho a vivir. Nosotros también somos seres humanos y tenemos derecho a vivir. Amamos la vida, no somos terroristas, como afirma la ocupación. Pero el silencio del mundo es lo que le dio a la ocupación la excusa para seguir matándonos a diario. A pesar de que se alcanzó un alto el fuego el pasado mes de octubre que desescaló el asedio israelí sobre Gaza, los palestinos en la franja aseguran que los ataques continúan. De hecho, al menos 750 personas han muerto desde aquel entonces, según el Ministerio de Salud gazatí. ¿Dónde está el alto el fuego? Soy de Beit Hanun. Fui desplazada y me quedé vagando por las calles. Están matando a nuestros hijos y no respetan el alto el fuego. El 7 de octubre ya pasó. Basta ya. Como lo hacen en otros contextos, el ejército de Israel afirmó que el ataque del martes iba dirigido contra un presunto militante islamista, mientras continúa acusándose mutuamente con Hamas de violaciones de alto el fuego.
Los costos económicos de la guerra en Medio Oriente se sienten en todo el mundo e incluso en los países más ricos. De visita en Beijing, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que Moscú está dispuesto a compensar el déficit chino de energía provocado por el cierre del estrecho de Hormuz. Y es que el gobierno de Xi Jinping ha limitado las subidas de los precios del combustible para amortiguar el impacto del encarecimiento del crudo y ha acelerado en su planificación estratégica proyectos gasísticos con Rusia para intentar blindar el abastecimiento. Escuchemos. Bajo la guía estratégica tanto mía como del presidente Putin a lo largo de los años, la Asociación Estratégica Integral de Coordinación China-Rusia ha mantenido un desarrollo de alto nivel con resultados fructíferos en diversos ámbitos. En un panorama internacional marcado por el cambio y el caos, la estabilidad y certeza de las relaciones China-Rusia son especialmente valiosas y la fuerte vitalidad y el ejemplar significado del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa China-Rusia son aún más destacados. En otros temas, en Turquía, un menor de 14 años abrió fuego en un colegio de la provincia de Kahramanmaraş y mató a al menos 4 personas e hirió a 20. Según informaron las autoridades, el agresor, un alumno del centro educativo, se suicidó tras el ataque en el que utilizó armas de su padre. Entre las víctimas mortales estaría una profesora. Este hecho ocurre tan solo un día después de que ocurriera otro tiroteo en una escuela turca donde el atacante se quitó la vida e hirió a 16 personas. La gira del Papa León XIV continúa en el continente africano. Este miércoles llegó a Camerún después de visitar Argelia. Con banderas del Vaticano ondeando en la capital Yaoundé, los habitantes esperan el paso del pontífice. Dentro del itinerario también está una visita en la región de Bamendra, donde hay un conflicto separatista anglófono hace años, uno de los principales problemas del país en el que la Iglesia Católica hace las veces de mediador. Nosotros los dejamos con esta historia, pero primero vamos con imágenes precisamente sobre la llegada del avión papal a Camerún. Camerún, expectante a la llegada del Papa León XIV. Este miércoles, el pontífice arribará al país de África Central en el marco de su gira por el continente. Para recibirlo, la capital Yaoundé luce banderas del Vaticano junto a la de Camerún, mientras que los seguidores expresaron su entusiasmo. Estamos realmente muy emocionados. Es un momento histórico en Camerún. Todo, absolutamente todo se ha paralizado, incluso el trabajo, todo se ha detenido. Estamos centrados en la Iglesia, en una sola preocupación, un solo mensaje, la llegada del Papa. Para mí, en primer lugar, es una experiencia profundamente conmovedora, porque el Papa es un símbolo poderoso. Siempre lo veo en la televisión, pero esta será mi oportunidad de verlo en persona. El viaje del Papa tendrá la visita en Bamenda, epicentro del conflicto separatista anglófono, como uno de los momentos más relevantes. Los separatistas llevan años en una disputa por separarse de la mayoría francófona y crear un estado independiente de habla inglesa. El gobierno camerunés los acusa de agredir a la población civil, y ONGs apuntan que más de 6.000 personas murieron y más de 760.000 fueron desplazadas. Nos encontramos en una situación en la que la gente se pregunta quién le sucederá, y la crisis anglófona lleva ya bastante tiempo, más de 7 años. La visita de una figura como el Papa a Camerún recorriendo estas ciudades es muy significativa, porque los jefes de Estado suelen limitarse a reunirse con el gobierno en Yaoundé. La Iglesia Católica en Camerún es una fuerza importante, representando aproximadamente entre el 25 y el 38% de la población, es decir, entre 7 y 10 millones de fieles. Con este paso de León XIV, Camerún será el país de África Central que más visitas de pontífices recibió. Juan Pablo II fue 2 veces, en 1985 y en 1995, en tanto Benedicto XVI lo hizo en 2009. Así llegamos al final de este espacio informativo y los dejamos con las imágenes del Papa León XIV a su llegada en Yaoundé. La segunda visita, el segundo país que visita en esta gira del continente africano. Gracias por su compañía y hasta la próxima.